Vamos ahora a recibir a nuestro primer invitado de esta mañana. Se trata del doctor Emilio Augusto Pastor, médico egresado de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en clínica médica de la Universidad Nacional de Rosario, posgrado en tratamiento del dolor del Hospital Italiano de Buenos Aires, posgrado en tratamiento del dolor osteomioarticular, Hospital Italiano de Buenos Aires, docente de grado y posgrado, primera cátedra de clínica médica de la Universidad Nacional de Rosario, coordinador docente del curso de posgrado Evaluación y Tratamiento del Dolor, Hospital Italiano de Buenos Aires, docente del posgrado de dolor osteomioarticular del Hospital Italiano de Buenos Aires, entrenamiento completo en proloterapia de una asociación americana de ortopedia médica, y me va a aclarar de qué se trata. Emilio Pastor, médico, está con nosotros. Bienvenido, Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por la invitación. No, por favor. Aclaramos, entrenamiento completo en proloterapia. ¿Esto qué significa? Sí, proloterapia es el nombre de una terapia que se llama de proliferación. Ese es el nombre inicial que recibió esa técnica cuando se comenzó a hacer a mediados de 1950 en Estados Unidos, y actualmente está incluida dentro de las técnicas de inyecciones de regeneración junto a la técnica de plasma rico en plaquetas. La proloterapia en sí consiste en inyectar una sustancia irritante que genera un proceso de reparación en los tejidos. Por ejemplo, hay un ligamento dañado que no está cortado del todo, porque si está cortado del todo la única forma de solucionarlo sería unirlo de forma quirúrgica. Pero si hay un esguince crónico, por ejemplo, o una lesión ligamentaria en cualquier otra parte del cuerpo, tendinosa, hombro, codo, mano, espalda, cuello, esa lesión puede repararse con una técnica de inyectar donde está el tejido lesionado. Eso genera un proceso de inflamación controlado local, y esa inflamación genera la reparación. Es decir, se estimula la reparación del individuo, que no la pudo hacer por sus propios medios. Si uno lo explica de otra forma, normalmente nuestro cuerpo tiene un sistema de reparación. Yo me lastimo el brazo, eso genera que el brazo se inflame inicialmente. Uno se cortó, primero van las plaquetas a la zona, las plaquetas mandan señales, y luego de eso van la segunda célula, que son los macrófagos. Los macrófagos barren la zona y mandan nuevas señales, y finalmente llegan los fibroblastos. Los fibroblastos serían como los soldados encargados de dirigir la reparación, y empieza a aparecer el periodo donde se empiezan a posicionar fibras de colágeno que reparan una herida. Generalmente cuando uno se lastima, por lo que sea, eso es lo que ocurre, y cuando eso ocurre hay dolor por la inflamación normal, y cuando el tejido se repara el dolor se va. Por algunos motivos, a veces, en la realidad eso no ocurre, es decir, que el tejido no logró reparar. Por el motivo que sea. Por lo tanto, permanece el dolor. Permanece el dolor, o el tejido reparó con tejido de mala calidad. Es decir, no un colágeno bueno, sino un colágeno, digamos, alterado en su constitución. Entonces, que no cumple su función. Al no cumplir su función, el sistema de alerta genera dolor. En esos casos, en donde hay una mala reparación previa por diversas causas, uno puede reestimular la reparación, es decir, se pincha la zona y se inyecta una sustancia que vuelve a generar una inflamación. Es decir, le decimos al cuerpo, bueno, acá le reproduce el problema inicial. Pero claro, pero con una inflamación bien en el lugar. Controlada, es decir, un poquitito. E incluso se puede hacer, por ejemplo, en el hombro, por problemas del manguito de los rotadores, bajo vía ecográfica. Entonces uno ve el tendón del supraespinoso dañado, lo sabe dónde llega, ve la aguja entrar, tac, 1 centímetro cúbico, le pones ahí, y después se controla cada 2 o 3 semanas, y se van haciendo varias aplicaciones, y uno va viendo que el dolor mejora, y por otro lado, que la imagen mejora, o sea, se ve hasta la mejoría en las Ahí tenés imágenes. el panorama completo. Yo quiero que antes que te adelantes en darnos mayores explicaciones sobre las técnicas precisamente para que desaparezca el dolor, que nos hagas una definición de dolor. ¿Por qué existe el dolor detrás de una afección, de un problema? ¿Por qué reacciona con dolor el cuerpo del ser humano? Bueno,
Hay una definición de la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor, que es la IASP, que habla de que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, es decir, que el dolor es un fenómeno subjetivo, que generalmente está vinculado a una lesión que puede estar presente o que puede aparecer. Es un sistema de alerta. Es decir, la persona se lastima y le duele, eso genera una alerta y le indica al individuo que algo está funcionando mal. Eso es el dolor agudo, que es fisiológico, es protectivo y es necesario para la vida. El dolor nos ayuda a sobrevivir dentro de nuestro sistema de adaptación. A ver, me quedo con esa definición. El dolor nos ayuda a sobrevivir. Exactamente. Amplíale un poquito el concepto. El dolor, por ejemplo, uno se acerca al fuego, se quema, duele, entonces ¿qué se saca la mano? Entonces, es una alerta de que algo ocurre y que algo anda mal. Ese es el dolor agudo, es protectivo, es fisiológico y es necesario. Si pues uno me quema, saco la mano. Y sí, me protejo. Por ejemplo, un paciente que tiene una diabetes, que tiene una alteración de la sensibilidad en los pies, no siente cuando tiene la piedrita en el zapato. Entonces hace una úlcera o se lastima. Entonces tiene que cuidar. Es decir, no siente el dolor. No siente el dolor. Entonces el dolor le está avisando. Ahora, cuando pasaron 3 meses de un dolor, el dolor se amplifica. Eso en medicina se llama sensibilización. Pero es como subirle el volumen en la radio. Ya un dolor que era leve se vuelve más intenso y se amplifica el área de dolor por fenómenos que se llaman de sensibilización central y periférica. Esas son cuestiones técnicas. Y el dolor ahí se vuelve patológico. ¿Qué significa? Ya el dolor se transforma en una enfermedad. Ya no es algo protectivo en sí mismo, sino que ya es un problema más que se agrega al problema de base. En ese caso, decir, dejó de cumplir solamente el papel de alerta, algo está fallando. Cuando pasa a ser crónico. Claro, eso es cuando el dolor es crónico. Entonces, en ese caso hay que trabajar en 2 planos. En el plano de ver cuál es la lesión inicial y en el plano de trabajar sobre esa amplificación. Entonces ya es distinto el tema. Y en ese caso el dolor se asocia a depresión en un 30% de los casos, 40, 50, o sea, ya empiezan a jugar otros... Claro, porque la persona siente dolor, las preocupaciones, todo lo que se nutre en su estado emocional lo tira. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la cura del dolor con el tratamiento paliativo? El tratamiento paliativo básicamente es un tratamiento que intenta aliviar síntomas y mejorar calidad de vida, que en un principio surgió como una disciplina orientada a la oncología, es decir, a las personas con cáncer. En ese sentido, en la ciudad tenemos al doctor Wenck, que es el presidente de la Asociación Mundial de Cuidados Paliativos, que vive acá en San Nicolás, y que es el que comenzó con la medicina paliativa en nuestro país, y que se ha desarrollado muchísimo. Los conceptos de alivio del sufrimiento de la oncología empezaron después a trascender la frontera de la oncología y llegaron a la medicina, a la parte de rehabilitación, es decir, alguien que tiene un dolor crónico, que no es por oncología, tiene una discapacidad, y la discapacidad de no poder ir a caminar 2 cuadras, le genera un sufrimiento o otro problema. Además le complica la existencia. Entonces la medicina paliativa también se extiende a esas áreas. Porque no es solamente dar un medicamento en la medicina paliativa, es más que eso. Se puede dar un medicamento, ver la parte psicológica, la parte emocional y todo eso. Eso sería la medicina paliativa, que ya hay que extenderla. Por ejemplo, si uno tiene alguien con un dolor crónico de rodilla, algunos conceptos de medicina paliativa sirven, pero a la vez lo interesante es tratar la causa del dolor de rodilla. Sí, el fondo del problema. Uno trabaja en 2 planos. El dolor como síntoma y tratar de solucionar lo que genera el dolor, porque si no, no podemos resolver el problema. A lo mejor una persona que tiene un tumor, volvamos a la oncología, que no pudo resolverse o que con las técnicas habituales de quimio, radioterapia y con cirugía, bueno, en ese caso el plano es el alivio del sufrimiento. Pero en el caso de alguien que tiene una enfermedad, podríamos decir, curable, tenemos
el alivio del sufrimiento por un lado y tratar de resolver el problema para que no necesitar más la parte paliativa. Ahora, doctor Pastor, ¿y esto se va haciendo simultáneo? ¿Esos dos planos se pueden actuar en forma simultánea? Es que tienen que ser simultáneos. Si alguien es decir, ¿cómo reacciona el paciente? Es decir, está con el problema, está la causa, la identificaron, está el dolor. Ustedes logran bajar el dolor. Exacto. O quitar el dolor. ¿Eso favorece a que el paciente pueda rehabilitarse ya en la causa propiamente dicha? Sí, exactamente. Por ejemplo, si alguien le duele la rodilla y uno le dice, camine 4 cuadras. Doctor, me duele. No puedo caminar 4 cuadras. Entonces, no lo va a hacer. Por más que uno le diga eso es lo que usted tiene que hacer, no lo va a hacer porque le duele, y lo que estaríamos haciendo en ese caso es generarle mayor incapacidad. Con la palabra, le digo, haga algo que usted no puede hacer. Entonces, si el dolor es muy intenso, lo primero que hay que hacer es, de alguna forma, bajar el nivel de dolor. Cuando el nivel de dolor bajó un poco, ahí empezar a meter la parte de reparación, de rehabilitación o lo que sea. Y a medida que baja el dolor, el estado de ánimo de la persona se fortalece y ayuda a la solución del problema. Exactamente. Cuando la persona sabe que puede aliviar su dolor, ya es como ver una luz en el fondo del túnel. Claro, ya te permite ir sobre la causa. Puede pensar. Si no puede pensar, alguien con dolor no piensa. Sí. Está tan dolorido que está tan desesperado. Ahora viene la semana, ya no le duele tanto, es otra persona. Ya no está ansioso, ya no está enojado, sabe que puede salir de ahí y ya ve con otros ojos cuando uno le plantea un tratamiento de fondo. Que no a veces no es solo rehabilitación y tratamiento de proloterapia o de plasma rico plaquetas. A veces hay que hacerle un plan nutricional. Pesa 100 ¿También kilos. en eso? Y sí, claro. Pesa 100 kilos y le duele la rodilla. Es imposible de hacerlo caminar. Le podemos hacer un plan de tratamiento de reparación del cartílago con proloterapia o plasma rico en plaquetas. Va a reparar, pero es como reparar un amortiguador en un camión cargado. El sobrepeso. El camión cargado va a hacer que se vuelva a romper el amortiguador, no porque no funciona el tratamiento. Funciona, lo que pasa es que vuelve a romperlo. No resiste. Y también hay que cambiar el calzado. Ahora, claro. permíteme esta pregunta, es decir, que el enfoque que se hace ante la persona que de pronto va a consultar porque su mayor problemática es el dolor, que a veces se le puede tornar insoportable, es el enfoque integral del problema, desde todo punto de vista. Es el enfoque integral, que es lo que se enseña en medicina clínica. El enfoque integral es básicamente tomar a la persona como una persona que está sufriendo, no como, por ejemplo, me duele el codo es lo que genera, o me duele el hombro. El dolor de hombro no es el dolor del hombro. El dolor del hombro es la imposibilidad de levantar el brazo y agarrar algo que está en una repisa alta. El dolor del hombro le impide a una señora levantar a la nieta. Que eso es lo que más le molesta. Ahora, si pudiese levantar la nieta, ya no es tan importante. El dolor de rodilla no es dolor de rodilla. El dolor de rodilla es no ir a la esquina a la verdulería. Sí, incide en lo motriz. Es la discapacidad. Esa incapacidad de moverse. Eso es el tema. Es la discapacidad genera más dolor. La sensación de sentirse inútil y de no poder hacer las cosas. Ustedes están escuchando al doctor Emilio Augusto Pastor, quien de a poquito nos va metiendo ya en el tema del dolor, porque él es especialista, para ello ha hecho los cursos correspondientes en el tratamiento del dolor, y acaba de diferenciar muy bien hace instantes lo que es un tratamiento de combatir el dolor del tratamiento paliativo, aunque en algunos puntos por ahí tengan contacto. Ahora, la frecuencia con que acude un paciente, es decir, más que la frecuencia, los causales más comunes por los cuales van pacientes en busca de la solución del dolor, ¿por qué parte del cuerpo pasan, dejando de lado aquellos casos específicos que existiera algún un problema de fondo distinto, ¿no? Sí, digamos, la estadística mundial, que coincide con lo que veo y vemos todos en el consultorio, la prevalencia principal son los dolores musculoesqueléticos. Dentro de los dolores musculoesqueléticos, lo más prevalente es el dolor lumbar bajo, el dolor de la región lumbar. Después le sigue el dolor de la región cervical, que sería el cuello, las rodillas y los hombros. Eso es lo
principal dentro de lo que más se ve en la consulta. Que es, digamos, el dolor lumbar bajo es uno de los principales causas de discapacidad a nivel mundial. Dentro de las primeras Además 6 de causas. las causas de ausentismo laboral. Causa de ausentismo laboral, causa de aumento de gasto para la población, o sea, para una sociedad. Alguien que no trabaja no produce. Causas de utilización de estudios por imágenes, causas también de cirugías, causas de un montón de problemas. El dolor lumbar bajo, que tiene que ver inicialmente con el sedentarismo y la falta de actividad física de nuestro medio, de nuestra forma de vida actual. Eso sería la principal problema. Y eso arrastra la obesidad y una serie de problemas. Entonces, ¿no? claro, eso genera además obesidad, la obesidad genera lumbalgia, entonces está muy arraigado. Gran porcentaje de los pacientes que yo veo por dolor lumbar tienen también obesidad. Ahora, si tuvieras más o menos una idea de un porcentaje de causas de dolor, fundamentalmente como vos citabas, rodillas o lumbar bajo, ¿cuántos de ellos, qué porcentaje de ellos están originados en el sobrepeso? ¿Qué porcentaje? Y no tengo la estadística. Pero aproximadamente, a vista de pájaro. Y calculemos que la mitad, podríamos decir que la mitad, está asociado al sobrepeso, que no es lo mismo originado, es decir, que la persona, además del dolor, tiene sobrepeso. Sí, hay una gran variedad de causas. Claro. Generalmente hay variedad de causas. Por ejemplo, si tiene sobrepeso, pero tiene mucha masa muscular, usa un buen calzado, no es lo mismo que si tiene sobrepeso y no tiene masa muscular. Y está sedentariamente viviendo. Sedentario, o pisa mal, claro. Eso es un problema, o usa una alpargata. Las mujeres les gustan usar las chatitas en el verano, que no tienen ningún sistema de amortiguación, que no tienen un arco, entonces el pie prona significa que se vence hacia adentro, las rodillas se les doblan, hacen lo que se llama genuvalgo, pero bueno, para que la gente lo entienda bien, con la rodilla doblada, van caminando por la calle y uno dice, en cualquier momento se cae, y no es un accidente, es porque vienen tambaleando. Mal, y los zapatos de plataforma con un cierto riesgo, no solamente de apunamiento, ¿no? Y los zapatos altos, especialmente los tacos, si bien mejoran la figura, en la mujer llevan generalmente a problemas, por ejemplo, dolor lumbar bajo, por la hiperlordosis lumbar, que sería mayor curvadura lumbar, que sobrecarga los músculos de la parte posterior de la columna, que sería... el promedio de edades de gente que acude en busca de soluciones por dolor, ¿aumenta de acuerdo con la edad del paciente? Sí. ¿O está bastante repartido el tema? No, la mayoría de las personas que consulta por dolor es gente de mayor edad. Eso tiene que ver con primero la mayor longevidad de la gente, y segundo porque el sistema osteomioarticular de alguna forma se va desgastando con el tiempo, a la vez que también aumenta el sobrepeso. Sin embargo, también hay gente joven, por ejemplo, deportistas que pueden consultar por una lesión crónica que no se repara del hombro o de la rodilla. Sí, muchos han tenido que abandonar la carrera muy temprano. Sí, claro, por eso. Es terrible para un deportista no poder hacer su deporte. O sea, a lo mejor a la señora mayor le molesta no caminar 2 cuadras, pero a un maratonista que no puede correr 4 kilómetros es el mismo problema. O sea, es el mismo problema porque cada uno lo ve desde su punto de vista. Claro, y todo eso le va trayendo a su estado de ánimo un decaimiento tremendo, porque se siente frustrado, ¿no? No, aparte están ansiosos. Claro. Se ponen mal. ¿Qué aporte ha hecho la tecnología para ayudarlos a ustedes como médicos especialistas en combatir el dolor? La tecnología ha hecho sin lugar a dudas grandes aportes, siempre y cuando la persona haya sido bien evaluada en el consultorio. ¿Qué significa esto? Estadísticamente, el 50% de la población de 40 a 42 años, aunque no tenga dolor lumbar, si uno le hace una resonancia, le va a encontrar una hernia de disco. Claro. ¿Qué significa esto? Yo agarro gente por la calle, le digo, venga que le hacemos una resonancia. Que no le duele la región lumbar, 40, 50% van a tener alguna pequeña protusión o hernia de disco. Eso no significa que
eso sea un problema. Ahora, si el hallazgo... Ahora, ¿se puede convivir con ese problema sin necesidad de que tenga manifestaciones ni produzca dolor? Si no produce manifestaciones, dejarlo como si fuese una cana. Uh-huh. Aparecen con la edad. Ahora, si esa hernia de disco coincide con el examen físico, eso ya es otra cosa. Y de hecho, la mayoría de las hernias de disco resuelven con tratamientos no quirúrgicos. Eso también hay que saberlo. Hay ciertas indicaciones que sí son para valorar por un cirujano y otras que no lo son. El mayor porcentaje es que no son. El mayor porcentaje es que no son para operar, y eso está bueno. Eso es una buena noticia cuando uno les dice eso a la gente. Sí, y la mayoría de las veces lo que ocurre es que le duele o un músculo, que puede ser el cuadrado lumbar o los glúteos, que uno les toca el músculo y les duele, o les duele alguna carilla articular que se llama faceta, o les duele algún ligamento, o el problema es lo que se conoce como dolor miofacial del músculo y de la fascia, que da dolores en la región lumbar y a veces que pueden incluso referirse hacia los miembros inferiores, que simulan dolores por hernia de disco. Y son muchísimo más frecuentes estos, que son los musculares, que los otros. Ahora, la confusión a veces ocurre cuando justo a ese paciente le hacemos una resonancia y encontramos algo. Entonces ya después no se sabe si ese es el algo, si ese es el detonante o no. Entonces, por eso la imagen bien orientada es buena, pero mal orientada puede ser perjudicial. Algo que es muy útil es la ecografía, para guiar procedimientos y para hacer diagnósticos, pero ninguna imagen hasta el momento puede resolver o diagnosticar el factor de perpetuación que le genera el dolor. La imagen puede ver una lesión estructural, pero no qué lo originó, que generalmente está en la vida cotidiana. O una mala pisada, o estar mal sentado, o estar todo el día leyendo sin una buena posición. Posiciones incorrectas. Y tampoco dice si ese es el motivo del dolor. Tampoco. No dice. Ahí está hay la lesión, habilidad. pero... Hay una lesión, pero ese es el motivo del dolor. Bueno, ahí está la habilidad del médico. ¿Y qué hace el clínico en ese caso? El especialista, digo. Primero, lo que hay que hacer es no solicitar estudios antes de revisar al paciente y revisarlo bien. Segundo, enseñarle a la gente que el diagnóstico tiene que ser primero de evaluación en el consultorio, que no le pidan al médico un estudio por imágenes en forma, yo quiero una resonancia, no pídale al médico que lo revise. Claro, que sea el clínico. Pues no necesariamente sea un clínico, yo soy clínico, pero a cualquier médico en sí. El médico inicialmente, si le tienen que pedir algo, pedirle, por favor, revíseme bien, yo quiero que usted me evalúe, me escuche, me revise. Con eso tenemos un 90%, 95% de achicar el diagnóstico. Y después el estudio por imagen, que puede ser una resonancia, una placa radiográfica simple, o una ecografía generalmente, o en una electromiografía en caso de ser necesario, pero ya dirigido a un diagnóstico preestablecido. Es decir, yo pienso que tiene esto, voy a tratar de acercar más el bochín, voy a tratar de confirmar tal vez, o de descartar con esto, pero no empezar al revés. A ver si interpreté, si pude decodificar bien el mensaje. Evitar que el quien está del otro lado, ejerciendo la potestad de la atención médica, use el por las dudas y pida. El por las dudas es peligroso, porque encontramos, hoy son tan buenas las imágenes, que se ven tantas cosas, que se encuentran hallazgos que no tienen trascendencia y que generan preocupaciones innecesarias. Una vez me vino a ver un paciente, que a lo mejor está escuchando, no sé, pero no voy a decir su nombre, que me dijo lo siguiente: hablé con mi familia, así, esto es textual, un señor de unos 50 y pico, hablé con mi familia, estoy jodido, usó estas palabras, sí. No sé si voy a sobrevivir, ya me voy a operar, voy a consultar para operarme. Y digo, ¿qué le pasa? Y había leído un informe de una tomografía que decía degeneración discal. Eso es terminología médica, quiere decir el disco intervertebral, que es un almohadón entre dos vértebras, está un poco alterado. Así le escribe el radiólogo, es una palabra médica.
el paciente lo había interpretado decodificó como mal. un cáncer. Nada que ver. Qué bárbaro. Pero eso Lo que todos pasa los es que días. debe haber muchos pacientes que van con el diagnóstico ya hecho por ellos. Y sí, porque hoy existe Entonces Google. viene y dice, doctor, me duele el ciático, y no tiene nada que ver. Y hoy está Google. Doctor, bueno. doctor Google. Entran en internet, ponen hernia de disco y chao. A ver qué el tengo. dolor, el dolor que le dolía un 3, de dolor un poquito, le terminó doliendo más. Por todo lo que leyó, le calentó la cabeza. Claro, por así sí, ahí, decirlo, que no entendió. ahí le voló la cabeza. Vos sabés que hemos hablado casi 30 minutos. Me queda 2 minutos nada más. Bueno. Yo quiero que le dejes algún mensaje a la gente de que el dolor es posible curarlo. Sí, es la realidad. No en todas las ocasiones, porque tampoco hay que exagerar, el dolor se puede ir por completo o al menos aliviar. Que con a veces un alivio del dolor, eso le genera que la persona pueda volver a hacer sus actividades, porque uno se tiene que centrar en eso, y eso ya es Y a suficiente. potenciar O sea, depende de cada persona, qué es lo que quiere cada uno. A lo mejor la señora no va a querer correr 2 cuadras, quiere Pero caminar 5 y se El acabó. sentirse bien, el sentirse con menos dolor, también colabora con eliminar en definitiva el dolor. Exacto. Se trata del doctor Emilio Pastor. ¿Dónde se te puede consultar? Sí, Alguien que tenga mi un problema. consultorio está en calle Pellegrini 515. Ajá. El teléfono es 0336, característica San Nicolás, 44 21036. Y tengo un sitio web que nos trabajamos bastante para tratar de actualizarlo. Ya tiene algunos años, se llama www.ideasmedicas.com. Ahí lo vamos a consultar. No sabía esto. Sí, ahí vamos escribiendo sobre esto, tratando de escribir cosas simples de entender, de hablar en criollo, porque eso también pasa, a veces Claro. los médicos tendemos a olvidarnos y hablar en nuestra jerga, nuestra Claro, y Sí, eso sí, es para siempre es conferencia. una deformación profesional en todas las profesiones. Eso es para una conferencia para gente del mismo nivel. Pero sí, Pero lo que estamos en el llano necesitamos que nos mucho hable con mejor, claridad. que hoy hablábamos de Google, es mucho mejor que se entre a esa página. Sí, exactamente. www.ideasmedicas.com. Así hemos transcurrido estos minutos con el doctor Emilio Augusto Pastor. Ha sido un gusto conocerte. bueno, Es una persona muy joven y con muchísimas iniciativas y una preparación realmente importantísima a través del perfeccionamiento. La gente que te quiera consultar, ya sabe, Pellegrini 515 44 21 036.